Imagina un punto en la historia donde la humanidad deja de ser la especie más inteligente del planeta. Un instante en el que una inteligencia artificial no solo iguala nuestra mente, sino que la supera, aprendiendo, creando y evolucionando a una velocidad que escapa a nuestra comprensión. Es el momento de la singularidad tecnológica, un punto de no retorno donde la IA podría convertirse en nuestra mayor aliada, o en el principio de algo que ya no podamos controlar. ¿Estamos al borde de una nueva era gloriosa o ante el ocaso de la humanidad? Bienvenidos a Singularidad, Día Cero. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Singularidad, Día Cero, donde exploramos el futuro de la tecnología. Hoy nos sumergiremos en el futuro de la tecnología en la guerra. Como escuchamos, la guerra y la tecnología han estado entrelazadas desde el inicio de la civilización, desde el desarrollo del bronce y el hierro hasta la pólvora, el átomo y la informática. Cada avance tecnológico ha redefinido la manera en que los conflictos se desarrollan. Hoy estamos en un punto de inflexión, con la inteligencia artificial a la vanguardia de esta transformación. Los algoritmos de aprendizaje automático y las redes neuronales están alcanzando niveles de complejidad asombrosos. Hemos pasado de la simple mejora de las armas a la automatización de la guerra. Este es el primer episodio de un podcast que hemos creado Jero y quien les habla Gabito, con la idea de hablar sobre las perspectivas e implicaciones del futuro que como humanos estamos creando con el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos situamos unos años en el futuro, el día cero de la singularidad, el inicio de la nueva era para la humanidad y quizá para la vida en la Tierra. Ese punto en que la IA alcance todas las capacidades intelectuales humanas. Año 1232, en las murallas de Kaifeng, China. Los soldados de la dinastía Jin ven avanzar a los mongoles, pero esta vez no traen solo flechas y espadas. Entre sus filas hay tubos de bambú que escupen fuego y rocas a velocidades nunca vistas. Es la pólvora, el aliento de dragones domesticados por el ingenio humano. En días, murallas que resistieron siglos caen. Siglos después, esa misma pólvora cruzó desiertos y mares para llegar a Europa. 1453, bajo las sombras de Constantinopla, los otomanos despliegan monstruos de bronce. ¡Bum! Una grieta. ¡Bum! Una brecha. Cañones gigantes derriban las murallas de la ciudad. Muros de 10 metros de grosor, reducidos a escombros en semanas. El rugido final que convirtió imperio en polvo. No todos adoptaron esta tecnología, pero quienes se negaron a adoptarla, desaparecieron. Año 1862. Un nuevo monstruo nace entre el humo y el acero de la revolución industrial. En los campos de Antietam, los soldados confederados avanzaban con bayonetas caladas, gritos de guerra en los labios, hasta que escuchan el clic-clac metálico. Es la ametralladora Gatling, la primera máquina capaz de vomitar muerte a 200 balas por minuto. Un solo hombre, girando una manivela, convierte el valor en olvido. Hiroshi, joven de 12 años, camina por las calles de Hiroshima la mañana del 6 de agosto de 1945. El cielo apacible y despejado, casi poético. De pronto, un destello cegador lo arroja contra el suelo. No fue un rayo, fue el relámpago de un dios enfurecido. Al abrir los ojos descubre que la ciudad ha dejado de existir. Él no lo sabe, pero acababa de presenciar el primer acto de una nueva era. La tecnología no solo gana guerras, las termina. Hoy, una máquina de 4 hélices, 15 kilos de metal y algoritmos, volando sobre el desierto. Sus cámaras térmicas escanean el terreno con ojos de halcón. Su inteligencia artificial procesa 1000 fotogramas por segundo.
No hay miedo, ni duda, solo coordenadas. A su alrededor, decenas de hermanos mecánicos zumban en formación. Detectan un vehículo, esperan órdenes, calculan trayectorias y atacan en sincronía letal. Un operador a 2000 kilómetros de distancia observa pantallas. La IA ya decidió por él. Y arranco con una primera pregunta. ¿Cómo imaginas la guerra cuando la IA sea capaz de hacer, pensar y decidir como cualquier ser humano? Uf, considero que empezó fuerte el podcast. Vamos al episodio. Vamos a ahondar sobre todo. Yo creería en esa conciencia que todos se preguntan que cómo literalmente va a empezar a actuar, qué implicaciones tendría de por sí tanto los seres humanos al ver esas guerras donde no vamos a estar, pero están sucediendo, que para nosotros pueda que sean silenciosas o empecemos a verlas como que literalmente destruye algo de una y lo olvida. ¿Qué te imaginas que puede haber? ¿Qué herramientas o armas? ¿Cómo será esa guerra en el futuro? Yo partiría desde el punto de que van a existir armas, obviamente evolucionadas como en principio, como las que ya tenemos, pero además van a existir armas que posiblemente no conozcamos. Entonces, es un poco incierto, pero me lo imagino como con un solo clic puedes hacer literalmente, y si tienes toda esa autorización, si tienes toda esa IA y ese poder en tus manos, eh, esas guerras que literalmente van a cambiar mucho. Pero ahí ya me surge una duda con lo que planteas, y es que, bueno, de hecho más que una duda, creo que ya dejas ver que va, aunque tengamos un desarrollo pues muy avanzado, siempre va a seguir una persona detrás de la toma de decisiones. ¿Crees que siempre va a ser así? De hecho, Gabito, en todo esto de las regulaciones y los riesgos, la ética, hay intervenciones humanas que sugiere la inteligencia artificial y obviamente organismos como la ONU, donde plantean varios países y toman la decisión de que debe existir una intervención humana, ya sea sobre todo Human in the Loop, que le llaman, que es que el ser humano esté en todo el ciclo de cuando la IA vaya a realizar una acción, no cuando ya la haya hecho. ¿Cómo consideras? No sé, a mí eso me suena bonito, pero digamos, yo soy, entre comillas, ¿no? Soy un dictador de un país que tiene capacidad de desarrollo de inteligencias artificiales, ¿vale? Con una economía, digamos, un poco afectada por todas las sanciones que me puede acarrear ser un dictador de un país. ¿Listo? ¿Para qué me sometería yo a ese tipo de regulaciones? Es más, si soy un dictador y someto a mis ciudadanos, pues de hecho, si bien los someto y podría mandarlos a la guerra y demás, ¿para qué me sometería yo a regulaciones? Y no sencillamente digo, pues esta inteligencia que decida. Todo lo que no esté de este lado es enemigo y que la IA decida. Básicamente, o sea, lo que va a venir pasando es obviamente estas dictaduras y esto como dictaduras y oposiciones que literalmente lo que van a hacer es perjudicar más esas guerras, ¿sí? Agravarlas más. Y de igual forma, de hecho, como te comentaba, hay países que han entrado a este acuerdo de que debería existir un ser humano dentro de ese ciclo, pero hay países que aún no han querido entrar. Y es Y por lo que tú eso lo vemos, comentas. y eso lo vemos también en acuerdos como del clima, yo creo que incluso el de las armas nucleares, eso en diferentes intentos de acuerdos, siempre hay países que
que los aceptan y países que no. Así que ese primer punto en el que un ser humano va a estar detrás y tomando la decisión final, yo lo pongo ya un poco en duda. Sí, Ya como que puede que haya países que seguramente sí lo cumplan y habrá otros que no. claro, efectivamente. Y de hecho, esos países que, como te comentaba, que no lo van a cumplir, van a crear su propia dictadura, están creando su propia dictadura, sus propias leyes, y ahí se va a venir perjudicado no solo esa dictadura, sino hasta la oposición y todos, porque va a ser una guerra, una competencia de quién va a ganar. Sí, es que ahí ya nos plantea una pregunta un poco más profunda y es, ¿debe la IA decidir quién vive y quién muere? Eh, realmente lo ideal sería que la IA no tomara esas decisiones. Son decisiones que, por lo que te decía, debería existir este ser humano que intervenga. Y sinceramente, van a haber casos donde literalmente el ser humano o estas personas malintencionadas van a replicar la inteligencia artificial, ¿sí? Y van a crear su propio sistema que va a jugar a favor de ellos, no en contra de ellos. Para que este mismo robot tome las decisiones y sea más efectivo, sea más rápido, más ágil en ser su agente, su robot sicario, ¿sí? Por ejemplo. Sí, ese, de hecho escuchaba una noticia de drones que ya fueron utilizados, donde los propios drones se encargan de marcar y de decidir cuál es el blanco y cuál es el punto en el que se debería atacar. Mm, pero pues finalmente a hoy ese tipo de decisiones las sigue tomando un ser humano, ¿sí? Que Es es correcto. lo que dice. Mm, porque aquí incluso se me ocurre otra pregunta que puede ser aún más rayante y es que si digamos que nos saltamos todo ese tipo de regulaciones, ¿vale? No existe un acuerdo donde los países decidan que siempre va a haber una persona detrás. Ujú. Pero la inteligencia artificial, por más avanzada que sea, no le podemos olvidar que fue creada por el ser humano, que es un ser falible. Asumimos que podemos tener fallas, con o sin intención, pero las fallas las hay. Si bien la inteligencia la depuramos y pasamos por ciclos y ciclos de mejora, nada quita que no se pueda equivocar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si una inteligencia artificial autónomamente decide bombardear un punto en el que, dado su análisis, identificó que era un blanco que debía atacar y resulta que este blanco era un hospital? Eso podría llevar a que la IA cometa un crimen de guerra. Y el punto es, si una IA comete un crimen de guerra, ¿quién responde? Muy buena pregunta. Eh, y, y realmente es, es como todo, haz de cuenta que es como todo proyecto, ¿no? Frente a un gran proyecto, frente a una gran aplicación, frente a cualquier arma, existe alguien quien la hizo, alguien que estuvo a cargo de quien la hizo. En este caso sería esta persona y de hecho hasta su equipo, quien repercuten en esas eh, literalmente regularizaciones o regulaciones que literalmente tiene que aceptar y unas condiciones éticas, unas condiciones también legales por las cuales tiene que literalmente pagar y someterse a esas leyes. De igual forma, continuando con lo que de hecho estábamos hablando y dando un aporte, existe algo que se llama
y con esto va a llevar a ti a una pregunta que también me formó. Existe algo que literalmente se llama la transparencia, ¿sí? Y es muy importante durante la ética de la inteligencia artificial. Y esa transparencia, la idea es que todos sepan lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y eso literalmente está dentro de las regulaciones, está dentro de las leyes, dentro de la ONU, porque no es que yo desarrolle una IA y ya, sino explícame cómo tú la hiciste para que sea transparente. Pero eso no Y existe. Es decir, eh, yo entiendo que pueda existir la intención en la ONU y donde se la quieran poner. O sea, la pueden tener todo en el papel muy bonito, pero hoy en día nosotros conocemos, entendemos los algoritmos, sabemos cómo procesan esos algoritmos, sabemos cómo hacer que una IA, a partir de un conjunto muy grande de datos, pueda inferir cosas. Muy bien. ujú, Eso nos lleva a conjuntos de datos muy grandes con IAs con, digamos, cerebros muy grandes. sí, Pero lo que no sabemos a hoy es explicar por qué una IA llega a una decisión. Entonces, eso de la transparencia me suena a mí como muy idealista, porque si no sabemos cómo una IA es capaz de diferenciar un perro de un gato, sabemos que lo hace muy bien, sabemos cómo entrenar una IA para que aprenda a hacer esa diferenciación, pero no sabemos por por qué fue capaz de hacerlo. ¿Mm? Entonces, esa sí, transparencia como que ya me suena un poco idealista, ¿sí? Es sí, lo como que, el tratar de pensar que tratar de pensar que entendemos cómo funciona la mente humana. Casi que, me parece que casi estamos llegando a ese punto, que no, o sea, de deseo, no de conocimiento, y ese justamente es el problema. ¿Mm? Y eso me lleva a otro planteamiento aún más curioso, y es que si en el futuro vamos a terminar necesitando de psicólogos de inteligencia artificial. Porque muy posiblemente. finalmente así, los humanos no sabemos cómo piensan, pero pues bueno, el mejor acercamiento puede ser la psicología. No sé Sí, si sí, hacia sí, allá ves. vamos con la IA. Sí, prácticamente se supone, eso cuando lo leí y lo investigué, eso está en papeles y se supone que en algunas regulaciones ha salido, pero en otras no. Entonces, pues, eso está aún en veremos, que es lo que tú dices, porque literalmente va a ser complejo. Y por eso digamos que te quería llevar a una pregunta que sé que va a ir alineada y es, ¿tú cómo ves o cómo te imaginas o cómo crees que será ese impacto de la inteligencia artificial de la guerra frente a la sociedad? ¿Cómo crees que se va a comportar la sociedad viendo, pues, y teniendo como esa percepción de una guerra de Bueno, IA? aquí, como yo lo veo, me lo imagino inclusive, es que, y bueno, realmente ya es una creencia tan profunda que tengo que me es difícil pensar que no vaya a ocurrir. El hecho de que la IA permee el 100% de la guerra, ¿sí? Eh, ver justamente esos robots reparando tanques de guerra, los mismos tanques de guerra manejados por IAs, es decir, tanques de guerra que ya no requieren que sean diseñados con una armazón interna que proteja a los soldados, ni con pesa extra de blindaje, porque no habría soldados que proteger, porque no serían necesarios, ¿sí? Sí, Eh, no sé, drones que se comuniquen entre ellos, creando una red de comunicación entre ellos, con tanques, con no sé, otro tipo de carros, aviones, barcos, submarinos, todos como un solo enjambre interconectado de pensamientos con un solo objetivo. ¿M? Algo como que le digamos a un videojuego, decirle sencillamente
gane esta guerra y que la inteligencia pueda tener en cuenta todos los recursos de que dispone, los recursos de que dispone el enemigo, los recursos necesarios para vencer a ese enemigo, las estrategias que puede ejecutar para ese enemigo, incluso lo que vimos ahora hace poco tiempo que sacó OpenAI, que se llama el modelo de research, que es capaz de, durante minutos o horas, si se quiere, dejar pensando y hacer investigación. Pues lo que veo fácilmente es que en pocos años vamos a tener esas inteligencias que sean capaces de crear incluso nuevas armas, pero incluso nuevas formas de matar. No solamente estrategias militares, sino de cooperación. Sí. Ese es lo que veo. Bueno, eso llevará al impacto en el que creo que la cantidad de personas muertas combatiendo caerá en picada. No necesariamente digo la cantidad de civiles, porque eso ya dependerá de la perspectiva que tome la inteligencia artificial, o incluso, aunque la inteligencia artificial muchas veces, o sabemos que no tiene ética por sí misma, simplemente cumple un objetivo como cualquier herramienta, sí que podemos sesgar hacia una forma de actuar, dándole una especial recompensa hacia esa forma de actuar. Pero pues alguien, digamos, sin escrúpulos podría decir, acabe con todo lo que haya posible por acabar, con todas las personas, y otro estado puede decir, siga ciertas regulaciones, como decía Jero, de ética. Pero lo que sí estoy seguro es que los soldados en el campo de batalla cada vez van a ser más inútiles. Exacto, de hecho ahí tocaste puntos muy interesantes. Y es que literalmente hasta lo que no existe la IA misma lo va a crear. Sí, como el agente de este Deep Search de OpenAI que comentabas. Pero a lo que me lleva es, digamos, de pronto expandiendo, profundizando un poquito en la pregunta. ¿Cómo, sintiéndose los soldados inútiles, posiblemente, literalmente, esa profesión obviamente va a transformarse o evolucionarse, ¿no? ¿Cómo es la adaptación o ese impacto de igual forma de esos soldados que son los que más van a verse afectados? Pues eso yo creo que va a tener impactos a escala mundial. Eso ya no es algo que, mejor dicho, hace mucho tiempo ya se habla de la aldea humana. Estamos en una pequeña esfera comparado con las capacidades que estamos adquiriendo. Y quizás desde siempre, pero en las últimas guerras hemos escuchado que hay mercenarios, grupos de mercenarios que son exmilitares o pues gente en general que va a la guerra por dinero, de unos países combatiendo en otros países. Yo pienso que así como con el dolor de muchos, seguramente el trabajo de taxista como profesión deje de existir, porque van a haber automóviles autónomos, completamente autónomos. El trabajo del mercenario va a dejar de existir, básicamente porque quizás lo que existan sean empresas que creen robots para la guerra, completamente automatizados. Claro, eso podríamos decir son robots mercenarios, pero sí, a lo que voy es que ya no necesitaríamos esas personas para ir a combatir en otros terceros países. Pero incluso el ejército de los propios países va a terminar siendo un poco como también veo el trabajo en muchas empresas, en muchos campos, donde los perfiles bajos van a ir desapareciendo. Cada vez la pirámide se va a ir recortando de abajo hacia arriba, y en caso del ejército seguramente queden, no sé, generales, comandantes de alto rango, que sean los que puedan
tomar ciertas decisiones, pero que aún así incluso podría llegar a existir el ejército sin hombres, sin humanos, completamente del 100%, donde un solo ser humano sea el general porque la creó, porque la compró, porque se la robó, porque tiene la capacidad de controlarla y controle al 100% de su pueblo sin requerir de otro ser humano y sea capaz de controlarlo y de ir a la guerra sin necesidad de ningún ciudadano. Eso sería súper interesante porque literalmente estás afirmando que puede existir esa guerra donde el 100% van a ser máquinas. Y de hecho, tocaste un punto también, y aquí pensando, hasta podríamos tener un solo ser humano por cada país y que le haga esa guerra frente a otros países, o de pronto varios, pero no va a ser una cantidad abismal como la que tenemos actualmente. Sí, claro, eso tiene unas implicaciones brutales. Podría llevarse al caso que, como dice, un solo país, o dices, un solo país, un solo ciudadano, o un pequeño grupo de ciudadanos por cada país. Si lo pensamos así muy drásticamente, eso significa que va a haber una reducción de la población muy grande, ¿vale? Eso, en principio, no veo cómo pueda ocurrir, salvo una matanza indiscriminada, justamente Mm. por estos pequeños grupos de poder. Pero eso realmente lo veo más improbable, por lo menos a un corto plazo. Eh, pero, pues bueno, en principio sí que se podría dar. Si tenemos una inteligencia supremamente avanzada, que algún grupo pequeño lo pueda controlar, pues no haría falta el resto. Eso, las implicaciones no son solamente en el campo de la guerra, ¿no? Esto mismo puede ocurrir Sí, para las empresas. Si un empresario tiene su vida que haga todo, ¿para qué necesitamos empleados? Así podría decir, correcto, un presidente, ¿para qué necesita generales y ministros? ¿Mm? correcto. Pero si vamos más allá, un pueblo, ¿para qué necesita un presidente y un gobierno? Que la IA lo gestione todo, que la IA se encargue de gobernarlo. Incluso siendo así, ni siquiera para qué las guerras. O sea, puede la IA llegar a descubrir que, Puede pues negociar es entre sí más, misma. claro, podría llegar a negociar incluso guerras, podríamos llevar a guerras silenciosas que se llaman, pues, hay bombas. Todo va en campos virtuales. Un campo en un campo virtual, una guerra en un campo virtual. Y, sí, creo que estamos en un punto donde se pone incluso en duda. La humanidad ya lo había puesto en duda por sí mismo, pero creo que resalta aún más el hecho de ese papel de la humanidad en el planeta. ¿Mm? Porque Correcto. si estamos pensando aún quizá muy como humanos, eh, y también por eso el título del podcast. Cuando hablamos de singularidad, hablamos de ese punto en el que no somos capaces de pensar qué pueda pasar, ¿cierto? O sea, esa inteligencia ha venido desarrollándose primero lento, luego lento, 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 y incluso la tecnología en general ha sido lenta al principio de la humanidad, el fuego, la rueda, el bronce, el hierro y así. Hemos venido escalando etapas y etapas y cada vez parece que vamos más rápido. Ujú. Y si nosotros vemos avanzar, no sé, una pelota de un lado al otro, podemos proyectar así en dónde va a estar en un determinado tiempo. Y esa es nuestra forma de pensar como seres humanos. Pero cuando hablamos de movimientos exponenciales, es difícil imaginar cómo o qué va a pasar. Y digo, nosotros seguimos pensando como seres humanos porque seguimos pensando que va a haber un ser humano que es capaz de controlar esas inteligencias artificiales. Pero, ¿y quién nos dice que tenga por qué ser así? Sí, Porque va a haber un general que controle la inteligencia ejército. sí, eso sí.
muy cierto. De hecho, lo has dicho muy bien y literalmente son temas que puedan generar algo de controversia y también pues por el tema de la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero queremos de pronto profundizar en qué posiblemente podría pasar. Considero que en este episodio hemos logrado abundar en el tema de que podemos llegar a ese punto donde existan máquinas que hagan esas guerras silenciosas 100%, construyan sus propias máquinas, se negocien entre sí mismas y hasta los seres humanos, no sabemos, pero podremos pasar en segundo plano eh, cuando pase eso. Sí, eso lo pone a uno siempre a pensar porque encuentra diferentes, o mejor dicho, cada vez que da uno un paso, se encuentran con que muchos de los pasos que damos siguen siendo limitados por nuestras propias capacidades. Y pues bueno, es lo que tenemos. Pero también podemos hacernos la idea de que no tiene por qué ser así. Claro, en principio, lo más cercano es imaginarnos que van a haber algunos robots peleando con humanos. Luego, solo robots, porque no hay que curarle las heridas, aguantan más el desgaste, pueden estar en diferentes temperaturas, no necesitan dormir, tienen mejor puntería, saltan más, corren más También, rápido. En fin, es un sinfín de ventajas en un campo de batalla. Y no solamente en el campo de batalla, pueden tener mejores estrategias. Entonces ya estamos hablando de que también podemos reemplazar incluso a esos estrategas en los ejércitos. Y lo llevamos más adelante. Tenemos científicos que construyen armas, que descifran comunicaciones. Pues ya podríamos pensar entonces en una inteligencia que haga la tarea de los científicos, desarrolle nuevas armas. Si puedo crear nuevas estrategias, podría crear nuevas armas. de hecho sí, y ahí creo que, no sé si de pronto para cerrar, eh, preguntarte cómo crees que de pronto se comportarían los humanos y si posiblemente, como es esta idea, si posiblemente se quisieran volver estos seres humanos máquinas, un cyberhumano. ¿Lo ves? Pues somos unos 8.000 millones, tirando hacia los 9.000 millones de seres humanos, o sea que si alguien puede pensarlo, si alguien lo puede imaginar, alguien lo va a poder hacer. Y seguramente alguien lo va a desear. ¿Vale? O sea que sin duda, o sea, si existe la capacidad, si llegamos a ese punto antes de que una IA nos haga completamente obsoletos, seguramente lo vamos a hacer. Es decir, habrá personas que sí, pero no lo veo tanto en el campo de la guerra, porque sí, claro, hasta hace unos años podíamos pensar y creo que ha habido, yo creo que incluso películas, ahora no recuerdo alguna, pero me suena haber visto donde teníamos máquinas completamente de metal, pero el cerebro humano, porque no éramos capaces de desarrollar esa capacidad y nos poníamos a los seres humanos como esa especie que finalmente somos débil hacia situaciones físicas. No corremos tan rápido, nos desgastamos, nos enfermamos, nos herimos, en fin. Pero es que ya el cerebro, esa capacidad intelectual, la estamos alcanzando. Entonces, claro, ya hay también trabajos y creo que en parte la propuesta del que aparece en todos los temas tecnológicos, que es Elon Musk, con su proyecto del Neuralink, Neurolink. Ajá. justamente es en parte para lograr que, bueno, no sé si sea lo que él tiene en mente, obviamente, pero es una de las, digamos, de los sustentos que escuché en un principio cuando se empezó a hablar de la empresa, y es el hecho de que los humanos nos íbamos a quedar obsoletos, entonces toca darle
a la parte biológica humana esa capacidad de tener un humano 2.0, por así decirlo, y es justamente llevar hacia esos humanos cyborgs, ¿m? Humanos que tengamos nuestra parte humana, nacemos de la parte biológica. Ojo, cuando digo nacemos no es que digan necesariamente que el ser humano vaya a seguir naciendo de la misma forma, ni que los cyborgs nazcan como nace un ser humano, sino que parte de nuestro concepto biológico potenciado con herramientas tecnológicas. ¿Sí? Eso nos podría llevar incluso a, quizás sea muy imaginario, pero eh, podríamos llegar al hecho de tener personas que no mueren, pues porque si hay una parte dañada en un cyborg, se reemplaza como quien reemplaza una pieza en un carro. Totalmente, y de hecho es que actualmente hasta hay personas que no les gustaría morir, quieren seguir viviendo. Sí, claro, Entonces, como tú dices, si uno vive bien, sí, si uno claro, está muy bien, ¿para qué va a quererse morir? sí, o posiblemente porque le intriga también todo esto que estamos hablando y le gustaría verlo. Y de hecho, como tú mencionabas, o sea, con todos estos, no sé, seres humanos que existimos en este mundo, posiblemente de hecho ya alguno también lo esté haciendo. Es muy probable que ya haya personas justamente, bueno, ya incluso el concepto de transhumanismo, que es lo que abarca lo que estamos hablando, es llevar ese ser humano un paso más allá. ¿M? Ese paso Ujú. es expandir la mente por medios artificiales, expandir esa capacidad cerebral, que puede ser guardar nuestros recuerdos en un disco duro, en la nube, nuestra propia conciencia. Ojo que aquí esto sí hay que ponerlo un poco en remojo porque el tema de conciencia no sabemos qué es la conciencia, pero supongamos que guardamos todos nuestros recuerdos y toda esa forma de hacer procesos en nuestro cerebro lo podemos subir a la nube. Eh, ya hay desde hace años, hay un profesor de Inglaterra, creo que era, que incluso ya su DNI, su tarjeta de identificación, la hizo cambiar por Cyborg, ¿sí? Que tenía una antenita puesta en el cerebro, pues en el cerebro, no en la cabeza, se mandó a implantar un tema ahí de una antena y chips en las manos para que le abrieran las puertas y en fin, que eso Muy bien. tecnológicamente de hecho ni siquiera eso es nada avanzado, o sea, eso es, Ujú. hoy en día cualquiera puede comprarse un microchip, programar un mini Arduino o algo así y pues abrirse un poco la piel y ponérselo ahí y ya. O sea, no es. Pero sin duda, cerrando ahí la pregunta, sin duda, si logramos que eso se lleve, es decir, esas adaptaciones del ser humano las logramos realizar antes de que haya una inteligencia lo suficientemente potente para reemplazarnos, seguramente lo haremos. El hecho, y me gustaría también Mm. dar como, creo que he sido un poco sombrío en todo lo que he mencionado, pero también hay que pensar que el hecho de que exista una inteligencia que sea capaz de procesar, pensar mucho más potente que lo que hacen los seres humanos, no significa necesariamente que vayamos a ser reemplazados, ¿vale? Sí, es Puede que correcto. sí, puede que no, pero Sí, sí, sí. no es algo que esté en principio claro. Totalmente. Y literalmente hay artículos que también comentan que así como la inteligencia artificial y sentimos ese miedo de esos trabajos, de pronto ahondando un poco en eso, se vayan a perder lo que comentamos, se van a transformar y literalmente si son 170 de 100 de hecho, son tantos millones de empleos o de cargos que existen a nivel mundial, se van a disminuir, literalmente era la mitad, pero ahora vamos a crecer literalmente el triple, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ¿Pero para no qué? es para... Hay un tema muy fuerte porque, claro,
Sí, las empresas van a tener menos interés en contratar personas si pueden automatizar sus procesos, porque salen más baratos. Pero las personas, si no tienen trabajo, no van a comprar. Total, las empresas pueden ser lo más óptimas posibles, salgan regaladas, prácticamente regaladas sus productos, pero si no hay quien compre, pues ni para qué tampoco. Entonces es Sí. como un mecanismo de autodestrucción. Eso me lleva a pensar que lo que podría terminar cambiando es todo nuestro modelo económico. ¿Mm? Hablamos de capitalismo contra socialismo en el siglo pasado, toda la guerra, y ahorita otra vez está un poco de qué modelo económico es el mejor, y Estados Unidos por un lado, China que arrancó un poco comunista, ahora parece que es medio capitalista, súper más fuerte y en fin. Pero me parece que esto puede ser incluso más potente, donde ya Ujú. pues un mundo en el que así como podemos tener ejércitos sin soldados, podemos tener empresas, fábricas sin humanos. Y el tema es, ¿qué hacemos con los humanos? ¿Qué vamos a hacer con Total. las personas? Eso nos llevará a un modelo económico donde se ha hablado ya de renta básica universal. Desde hace años se habla. Incluso otro que aparece, que es imperdible ya en estas conversaciones de día, el CEO de OpenAI, Sam Altman. Sam Altman, es Sam. Escuché un experimento patrocinado por el hombre para ver qué tan razonable, aceptable y viable es la renta básica universal. ¿Mm? En Estados Unidos, en algún pueblito, les dieron a un grupo de personas, no sé, $1,000, $2,000 mensuales, sin ningún contracondición, ¿vale? Tengan o no tengan trabajo, ustedes se van a ganar esto. ¿Listo? Eh, las repercusiones de eso, supongo que será algo que debería hablarse por completo ya en otro momento. En Holanda también ya se ensayó el proceso, algo de renta básica universal. En Europa se habla bastante de renta básica universal, de llegar a ese punto. Entonces, lo que decía, si las empresas no tienen empleados, pues la gente tendrá que comprar. No tendrá con qué comprar, perdón. Entonces las empresas no tendrán para qué fabricar. Pero si ya no tenemos este modelo de capitalismo, tampoco hablo ni siquiera de que nos lleve esto a un socialismo, sino un modelo en el que, pues, realmente lo que manejamos hoy como dinero no tenga ninguna relevancia, porque, pues, nadie va a trabajar, porque nadie va a poder hacer competencia contra lo que puede hacer una máquina en ningún trabajo. Ujú. Mm, Es Claro, correcto. podemos tener gente que dice, no, es que como este artista, ninguno, pues, hombre, puede que sí, y habrán seguramente restaurantes muy, muy, muy costosos donde se pague porque a uno lo atienda un mesero humano, pero serán cosas excepcionales. En general no va a ser así. Así que eh, al no tener esas necesidades, creo que la economía va a dar un vuelco completamente diferente. Es probable que nos lleve a otra cosa peor o mejor, no sé, pero diferente. Y quizás volviendo a lo que hablamos de tener grupos de poder en ciertas zonas del mundo o para cada país o sea, eh, pues ya no presidentes, sino sean estos líderes de esa inteligencia, si es que pueden controlarla, los que dicten para dónde va la humanidad, si seguiremos, si Total. viviremos como en un paraíso, sin trabajar, simplemente dedicándonos a lo que nos gusta hacer en el día a día, o con una tasa mundial increíblemente alta de suicidios porque los seres humanos viven su vida sin ningún objetivo. Podría ser.
Efectivamente, o sea, también podría pasar eso. De hecho, a mí lo que me dejó pensando es el tema de que el privilegio ahora no va a ser tener una máquina, hasta posiblemente el privilegio va a tener un ser humano al lado, ¿sí? Ujú. Bien dicho, Que sí. van a cambiar literalmente todo como lo vemos ahorita, va a ser un giro de 180 grados, hasta 360 grados, donde literalmente no sabemos en dónde vamos a estar y prácticamente continuando con el episodio hablando sobre la guerra. De hecho, a mí me gustaría también saber qué opina literalmente el público, qué opinan los que nos escuchan sobre la guerra y la inteligencia artificial, cómo la ven ellos, cuál es su perspectiva y, y si también tienen algunos temores, porque todos también obviamente somos seres humanos y algunos también nos sensibilizamos con estos temas. Sí, como dice Cero, pues invitamos a quien nos haya escuchado, quien haya llegado hasta aquí, que nos pregunte, nos plantee nuevas perspectivas, nuevas formas de visualizar esto. Creo que desde mi punto de vista fue un poco sombrío, mm, Estuvo pero bien. parto del tema, parto de la situación eh, de que como singularidad es algo que no sabemos hacia dónde pueda conducir. Eh, y como seres humanos deberíamos prepararnos. ¿Mm? Y pues la mejor forma de prepararnos es ver escenarios que no sean tan benéficos para nosotros. No estoy seguro que las regulaciones sean suficientes, no digo que no se hagan, pero dudo realmente que sean suficientes. ¿Mm? Mm, A China le prohibieron que comprara ciertas tarjetas gráficas para que no pudiera avanzar mucho en la IA Y aún y así, pues aún así las consiguió de una forma u otra o aún así la desarrolló y si no, pues en 2 años va a tener unas nuevas diferentes creadas por ellos mismos y llegar al punto y los algoritmos todos son públicos, no solamente los que hace China, sino todo el tema de inteligencia artificial está expuesto al público, a cualquiera que tenga básicamente tiempo para dedicarse a aprender y los costos son bajos, relativamente bajos. Obviamente escuchamos que unas empresas gastan miles de billones y miles de millones, pero cada vez eso se hace más asequible. Incluso ya el tenemos juego está modelos que cambiando. uno podemos descargar, cualquiera podemos descargarlo y reentrenarlo. Entonces, las regulaciones pues muy bien, de repente si el 100% de los países estuvieran y de los líderes mundiales estuvieran de acuerdo, muy bien, pero yo no pierdo la idea, no se me va la idea de la cabeza de que de repente alguien trabaje al margen de esas regulaciones. Entonces, quizá, además de regular, debería existir una organización capaz de crear esa superinteligencia que sea capaz de incluso combatir por si alguien más le da por inventar la suya propia y quiera armar una guerra con su propia De hecho, inteligencia contra el resto del mundo. Gabito, continuando con lo que dices, la historia misma nos lo ha dicho, ¿no? O sea, se crean armas, pero existe el mercado negro. Y Mm. con el mercado negro yo puedo acceder a una arma y puedo literalmente hacer lo que yo pienso y la idea que yo tengo y por algo la compré, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con la IA y estamos seguros de que puede que sí vengan algunos momentos difíciles. Sí, claro. Y creo que, al igual que pasó con las armas atómicas, un balance
de fuerzas puede ser lo adecuado para la humanidad, en el sentido de que así como esas armas nucleares ha asegurado que las potencias no entren en guerra directa, causando guerras inmensísimas. Creo que no han entrado en guerra directa básicamente porque está claro que si entraran en guerra directa las potencias, pues el arma que terminarían usando sería el arma nuclear y eso sería completamente desastroso para el mundo. Eso, la arma nuclear fue el arma que se concibió para no ser usada y es un arma, quizá un arma de paz, ¿m? Donde hay países que no han sido invadidos porque tienen esa arma y entonces nadie se va a arriesgar a invadirlos. Hay Sí, países que claro. sí fueron invadidos porque no tenían esa arma y entonces están viviendo una guerra. Lo mismo podría pasar con la IA. El tema es si, y afortunadamente no está siendo así hoy en día, el tema es si solamente unos pocos controlan esas armas, es difícil que alguien, por intereses propios, ya no digo por algo humanista, por intereses propios, se les enfrente, si no existe alguien que tenga esas capacidades también. ¿Mm? Digo que afortunadamente no está haciendo porque pues la IA es abierta en principio, o sea, los algoritmos y cómo funcionan y hasta ciertas, o sea, realmente creo que cualquier país a hoy en día podría invertir lo suficiente para tener una IA suficientemente desarrollada. Claro, eso es la espada de Damocles, ¿no? Eso es una espada de doble filo, perdón, donde, pues, si bien si todos lo tienen, pues como que entre todos nos podemos contrarrestar los pesos y entonces yo no voy a atacar a uno porque el otro también tiene esa arma y también me podría hacer mucho daño. El problema es que pues en el mundo siempre habrá locos y no faltará el loco que en algún momento sí dispare esa arma. Es correcto. Pero seguimos pensando en el hecho de que esas armas son controladas por seres humanos. Totalmente. Mm, Por ahora. Por ahora. Es más, no sabemos a hoy en día si ya no hay una inteligencia suficientemente avanzada que sea capaz de crear guerras manipulando a los seres humanos sin que nos demos cuenta de que es la IA la que nos está manipulando. Uy, es cierto. Aún no lo sabremos, la verdad. Y sé que no se va a hacer público porque saben que los creadores saben que no los va a No, llevar a ningún beneficio. no, peor aún, y si los creadores ni lo saben, Puede ser. También puede ser, puede ser. Y ahí sí, sinceramente, estamos frente a una posible AGI que ya literalmente está tomando conciencia por sí misma sin que uno se dé cuenta. a una super AGI, una super inteligencia artificial. Es correcto. Es súper intrigante, es súper intrigante, es súper intrigante. Nos quedamos acá pensando todos esos posibles, de pronto, escenarios en los que esa... Hay un escenario más que me gustaría plantearte, Jero. Yo hace unos días no la había visto y por algo, hablando con otros amigos, justamente mencionándole, pues con personas no del área de la tecnología, mencionándoles todas estas posibilidades de que, pues, para que un conductor, si un carro suficientemente bien equipado, con una buena inteligencia de sensores, podría ir más seguro. Un cirujano, si tenemos ya robots que pueden hacer cirugías más avanzadas,
Si me dicen que hay un cirujano que tiene un 90% de éxito y un robot que tiene un 90% de éxito, pues quizá prefiera el robot. Porque la diferencia es que el cirujano es un ser humano uno y la agenda para ese ser humano quizás sea muy larga, mientras que los robots se pueden hacer en cadenas de montaje y entonces la cirugía la puede hacer hoy mismo. Totalmente. Así que, ¿para qué? Panaderos, finalmente podría haber una máquina que haga panes. Quizás ni siquiera se requiera una inteligencia artificial muy avanzada, que pues, es replicar el proceso de hacer el pan. Y para cualquier cosa. Y esta persona me replicaba, pero entonces vamos a terminar siendo como Wall-E. Todos Sí, gordos, en sillas flotando, porque no tenemos nada que hacer. no hay nada que hacer, solo comer y dormir. Claro, nunca la había visto, entonces llegué a verla en la casa. Se sabía de que iba un poco la peli, pero pues, no la había visto. Y luego me llevó a otro escenario, que es el que le quiero plantear. Autobuses que se conducen solos y paran en las paradas en las que están destinados, hacen su recorrido 24 horas, cuando se les va a acabar la batería van al terminal, recargan su batería. Sistemas eléctricos que son a las cuales les hace mantenimiento unos robots que van y aseguran que el sistema eléctrico con el cual se cargan los buses esté funcionando. Electricidad que es generada en centrales hidroeléctricas o cualquier otro tipo de central o cualquier otro mecanismo pues que tengamos para generar electricidad, que es gestionado, administrado y operado por máquinas que a su vez son reparadas por otras máquinas Por máquinas. que pues lo van a hacer mucho mejor, más rápido, que no se van a enfermar, en cualquier momento lo pueden hacer. Máquinas que son construidas con piezas hechas en fábricas que son administradas, controladas, manipuladas por otras máquinas y por inteligencias artificiales que son capaces de tomar la decisión completa de todo. Eso nos lleva a un escenario donde el 100% de todas las actividades sean automatizadas. Llega un ser humano a la parada del autobús y para el autobús y sube y lo deja donde tiene que bajarse. Ahora bien, eso está completamente controlado por máquinas, todo de extremo a extremo, sin que ningún humano intervenga. 5.000 años en el futuro, sin seres humanos, llega una raza alienígena y ve que el bus para, arranca, se va y se recarga, alguien le hace mantenimiento y todo en el mundo sigue funcionando sin un ser humano. Eso, al principio, yo sé que va a ser difícil para los seres humanos acostumbrarse, Gabito. Será complejo ver que al que yo le decía Bessie, eh, aquí, o vecino, es una máquina. Y esa máquina también puede responder, hola Bessie. Y llegar a ese punto donde ya lleguemos a pronto ese año, ese día cero y ya hasta de pronto no estemos nosotros. Porque de pronto estamos en otro planeta. Pues hasta posiblemente estamos en otro planeta, estamos en las galaxias y abandonamos ya este planeta y pasó lo de Wall-E con estas máquinas. Estos aliens yo creo que van a estar más intrigados por quiénes somos nosotros o quiénes fuimos nosotros y van a empezar a contar la historia que hemos estado pues viviendo durante tantos años de pronto. Pero una pregunta más para, o sea, dices, de pronto ya no estemos en ese momento. Uh-huh.
¿En cuánto tiempo crees que pueda darse ese día cero de la singularidad tecnológica? Ese año cero, y tú muy bien lo decías, al principio la tecnología era muy lenta, ahorita están sucediendo cosas muy rápidas. En 2017 salieron los Transformers y ya en cuestión de 8 años ya tenemos inteligencias artificiales que una nueva generación. Ujú. Entonces yo considero que puede ser cerca de del 2000, no sé, entre 80 y 2100. Estoy totalmente seguro de que va a estar la singularidad del día o el año cero. ¿Tú qué piensas, David? ¿Tú qué fecha aproximada rango darías? Em, el concepto de singularidad yo lo vine a escuchar hará unos 10 años, yo creo. Este futurista, ahora recuerdo, ¿cómo es que se llama la persona que lo planteó? Em, a ver, lo buscamos. Se llamaba... ya, sí. Ray Kurzweil, un señor que ha escrito muchos libros sobre hacia dónde iba. Y yo recuerdo que en su momento se hablaba de la singularidad en la década de los 30, es decir, la próxima década. ¿Mm? Uy, Yo hace unos años vengo o tengo como planteaba justamente el 2030 como fecha de reinicio de todo nuestro mundo a causa de esa singularidad. ¿Sí? Estamos, ojo que esto incluso, y en parte es lo de día cero, y año cero de la singularidad, y es que creo que incluso nuestro calendario va a cambiar. Ya dejaremos de decir 2025 después de Cristo, porque será el año cero en el que nació esa singularidad. Y decía que pensaba que iba a ser en el 2030, pero realmente a hoy yo estaría recortando seguramente 2 años. ok. Es decir, yo creo que, además, a más tardar al 2030, pero de repente para 2028 ya haya nacido esa máquina, esa capacidad intelectual que supere a los humanos. Y ojo que el tema no es solamente que una inteligencia nos supere. ¿Mm? El tema es que esta inteligencia sea capaz de crear inteligencias como ella misma Ujú, o un poquito más avanzadas. sí. Porque con que sea capaz de crearla un poquito más avanzada, solo que más rápido, sin depender de los cientos de miles de años, bueno, de los miles de años que requirió la naturaleza para llegar a la inteligencia del ser humano, si esta inteligencia en un día pueda crear otra inteligencia un 1% más inteligente que ella, pues esa siguiente lo va a poder hacer en medio día y hacerla un poco más inteligente que ella. Así que cuando eso se dispare, no tendremos forma de siquiera imaginar hasta dónde llegaremos. Sí, Y ya estamos en ese camino. Ya nuestra curva que empezó lenta, lenta, cada vez va más en ascenso y entre más rápido, entre más subamos, más rápido vamos a llegar al siguiente escalón. ujú. Sí, eso es totalmente cierto. Y, y de hecho yo también había escuchado temas de que sea el 2030, pero genera mucho, lo que te decía, genera mucha incertidumbre, mucha hasta ansiedad para algunos. Entonces uno también piensa en cómo de pronto o posiblemente cómo sería esos inicios de esa singularidad cero y cómo en verdad nos comportaríamos. Yo creo que soy muy del lado del ser humano y de pensar en verdad en que en que en preocuparme mucho por nuestra humanidad y decir vamos a transformarnos, tenemos que adaptarnos como por naturaleza. Pero Y entonces, ¿tú estarías de acuerdo con volvernos cyborgs? sí,
Sí, claro. Yo creo que es parte de la adaptación. Es parte de la adaptación y a veces hay que hacer algunos cambios drásticos. Bueno, ¿y por dónde empezarías? Uy, yo realmente empezaría también por el cerebro. El cerebro es la máquina principal y hay que potenciarla. Hay que potenciarla. ¿Tú por dónde empezarías? Wow, no, yo creo que le daría más al cuerpo, que me parece que es la parte débil, ¿sí? Esa Ok, parte de envejecimiento, esa parte de que se daña un órgano, eso creo que sería es cierto. un punto de inicio. No sé, podríamos arrancar por ah, no El depender de pulmones, estómago. por ejemplo. No, 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 no. Yo pensaría Sí, por los pulmones porque, digo, si pudiera reemplazar los pulmones por alguna máquina que no solamente funcione en el aire, sino también en el agua, por ejemplo, mm, o incluso que tenga alguna forma directamente de sacar ese carbono de la sangre o esos residuos de repente sin requerir de oxígeno, podría ser uy, sí, nos podría facilitar quizás la vida en muchos más sitios, más allá de la Tierra. claro. Eso sí es cierto. Ya no puedes respirar solamente aire, sino puedes estar en la galaxia y normal. Ujú. Sí, sí, podría, claro, obviamente habrá otros problemas de vivir en el espacio y demás, pero pues podría estar sumergido. Ciudades en el agua, por ejemplo, ciudades completas, porque las personas puedan vivir debajo del agua sin problema de que se ahogue. O en algunos planetas sin atmósfera. Es un buen punto. Sí, es un buen punto. Y es interesante. No, no lo había pensado de esa manera. Y por ejemplo, digamos que también, y ahí sería bueno también que el público, nuestra audiencia, también opinara qué parte del cuerpo también reemplazarían ellos, ¿no? Primero, Mm. si también por parar una parte del cuerpo, o un órgano, o sencillamente también el cerebro, o hasta de pronto los ojos. Sí, los ojos sería otra cosa interesante. Por qué limitarnos a la gama de colores que vemos? ¿Por qué no ver Exacto. infrarrojos? Cosas, bueno, no sé cómo terminaríamos saturados de ver todo, pero ¿por qué no? Totalmente, Tener un totalmente. zoom, tener el super zoom para ver a kilómetros. Sin necesidad de una cámara. Ya los ojos se convierten en el último modelo de cámaras. Sí. Ahora, todo eso nos puede llevar luego a pensar en el dilema de cuánto cuánto es necesario para seguir siendo humano. ¿Mm? ¿Cuántas partes Mm, podríamos reemplazar? Hay un, eh, bueno, iba a decir parábola, pero no, sería una parábola. Bueno, como una historia filosófica en la cual a un barco le quitan una pieza, ¿sí? Y pues le reemplazan esa pieza, esa tabla por otra tabla. Sigue siendo el mismo barco, no hay mucho que hablar. Y de ujú. repente a ese barco le quitan otra parte, otra tabla, y le ponen otra, y pues sigue siendo el mismo barco. Ay, no hay Sí, mucho más que hablar. Pero de repente, con el tiempo le van quitando y le van quitando y le van quitando partes a ese barco y le van reemplazando por otras partes equivalentes hasta que ya no existe ninguna parte del barco original. Y alguien ha ido guardando y guardando y guardando todas las piezas que se quitaron y con esas piezas armó otro barco. Entonces, ¿cuál fue el barco? ¿Cuál es el barco original? claro.
si hacemos eso con una persona, hasta dónde podemos decir es la misma persona? Claro, si reemplazamos un brazo de una persona por un brazo robótico, pues la persona es la persona. Nadie se va a ocurrir decir que ya no es, que María ya no es María porque tiene un brazo robótico. Pues no, ¿cierto? Si pierde las piernas, lo mismo. Incluso si se acuerda de Futurama, los Sí, tarritos de agua con las cabezas, podríamos decir que solo la cabeza es la persona, asumiendo, como en la serie, que tenemos la tecnología para hacer que la cabeza siga viviendo, siga hablando, siga pensando y demás. Podríamos decir que la cabeza es la persona, porque si a ese cuerpo de esa persona le ponemos otra cabeza, una cabeza robótica, un cerebro robótico, ¿cuál es la persona? claro, ahí ya cambian los papeles. El cuerpo con esa cabeza de cyborg o la cabeza con el cuerpo? ¿Quién es esa María? Entonces, ese reemplazar nuestras capacidades para volvernos cyborg, ¿seguiríamos siendo nosotros? No, ¿O realmente es una forma de aceptar que la humanidad ya se acabó? La humanidad como especie, no como concepto filosófico, sino como especie. sí. Ahí es donde yo considero que, a mi perspectiva, la sociedad y el ser humano prácticamente ya no es solamente un ser humano, como lo mencionaste. Entonces, si por ejemplo yo decía algo del cerebro, posiblemente solamente esta parte sea la que se determina como un ser humano. Y si yo me pongo un chip, por el más mínimo que de pronto sea, ya empiezo a ser un cyber y dejo de ser ese ser humano. Y yo creo que es de pronto la forma en que vamos a evolucionar como los Homo sapiens. Entonces, de alguna u otra forma, sí vamos a dejar de ser seres humanos. Hasta de pronto no nos sensibilicemos más, seamos de pronto más. Sí, de repente alcanzamos una época de iluminación gracias a eso. Pero ahora eso me surge la duda dices, dejaremos de ser esos humanos. Eso ocurrirá al momento en el que despunte la singularidad, mucho después o mucho antes, o ya ocurrió. Con lo que está pasando con Elon Musk que hablábamos, está ocurriendo y la singularidad va a ser que respalde más esa idea y se convierta en realidad. Hasta que la veamos tangible, hasta que tengamos un aparato en nuestro cuerpo, literalmente. Súper interesante el, el, el tema de convertirnos en esos cyborgs. Sí, mira a dónde hemos llegado. Creo que es un buen punto para volver a la senda que iniciamos en este podcast, y es ese desarrollo de la tecnología aplicado, de la tecnología en especial de la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Y te planteo la otra pregunta que me acaba de surgir, y es, ¿qué crees que ocurra primero? ¿Cyborgs en la guerra o una super AGI controlando el 100% de la guerra? Muy buen punto. Yo considero que va a empezar primero eh, esa AGI. ¿Por qué? Porque son los niveles que hasta Sam Altman ha publicado. Y a menos que ahorita, como hablamos, posiblemente ya esté en un trabajo como Elon Musk, pero también China, y que no conozcan ni sus creadores, que ya la están desarrollando, que ya lo tienen, y que Uy, apenas sigue la sesión. interrumpo por una noticia que vi hoy.
que viene el tema, aquí un paréntesis va justo con lo que estás diciendo. Google durante muchos años, incluso en algún momento por, digamos así, por un paro que hicieron sus empleados, pero bueno, una petición, forzados, entablaron dentro de sus políticas la doctrina de que su tecnología nunca iba a ser utilizado para la guerra. Y eso les llevó incluso a perder contratos con el Pentágono, porque iban a desarrollar una tecnología y el Pentágono vio que le iba a ser útil y iban a tener un contrato y pues protestaron sus empleados y finalmente se hicieron de lado, entre comillas. O por lo menos lo que es la filial grande de Google. No sabemos si luego eso con alguna empresa pequeña o más oculta lo hayan hecho. El tema a hoy es que ya Google a hoy, hace pocas horas, acaba de revertir esa decisión y acaba de descartar el hecho de que puedan vender tecnología que pueda ser usada en la guerra. Y específicamente ya hablamos de inteligencia artificial, de su tecnología en inteligencia artificial y en robótica que puedan. Claro, es que literalmente se dieron cuenta que para ellos también crecer, para Google ahorita en el punto donde está, para Google también seguir creciendo y seguir siendo esa marca top, por decir así, de tecnología, necesitan abrirse también a la guerra, porque vieron una oportunidad. Sí, también con el tema de Donald Trump ahí al lado, porque esto ya se había hablado desde 2017, de hecho que estaba Donald Trump antes. Y él de hecho puso a la persona que en ese entonces de seguridad, y desde ese entonces le ha dicho, tenemos que meter inteligencia artificial o usar inteligencia artificial para la guerra. Porque eso es lo que siempre ha querido hacer Estados Unidos, ser el primero en todo, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde va y con esa aprobación de Google, de cambio de sus reglas. Tomará, Jerome, listo, la IA, la super IA va a existir antes que los androides en la guerra. Para mí, por lo que he podido decir antes, si eso ocurre, ya ni para qué androides. Creo que las debilidades humanas ya harían obsoletos. Asumiendo esa perspectiva eh, de esa IA controlando el 100% de la guerra, ¿podría esta IA, esta super IA o super AGI, tomar decisiones éticas? ¿O sencillamente va a asumir o a aceptar órdenes sin cuestionar? Pues, ¿Será el soldado perfecto? yo creo que va a llegar a ser el soldado de pronto perfecto. Pero ¿con base a qué? Con base a cómo es la inteligencia artificial. Tiene que llenarse, según esas experiencias que tenga, va a poder ser ese soldado perfecto. Pero de pronto perfecto para el creador, no para la sociedad. Entonces, ahí hay también depende de pronto de ese nivel de perfección, ¿no? Y aún así va a ser súper complejo. Pues básicamente de que esta inteligencia artificial o este soldado tome esas decisiones éticas, porque a veces, como tú bien decías, nosotros a veces no tenemos unas buenas decisiones éticas, qué es ético, qué no es ético. Y de hecho a veces también se tienen esos problemas con los carros autónomos aún. Nosotros tenemos esos problemas, no sé, en Colombia no existe por ahora un carro autónomo, por la gravedad, por el tráfico, porque en Colombia a veces uno se pasa, el otro no. También las situaciones hacen llevar a que la ética se modifique, los principios, la moral, y puede que la IA los cambie. Creo que hay dos conceptos mezclados ahí, porque ciertos países como Colombia y realmente muchos en el mundo ocurre lo mismo, donde el tránsito
de vehículos es complicado porque finalmente interactúan, son seres humanos que cada quien puede estar en un momento del día y de la vida diferente al de los demás y de repente respeta las normas en un día y en otro no, porque las situaciones que les pasan. Pero no creo que sea por eso por lo cual no existe el coche autónomo en esos países. Para mí sencillamente es que no existe es porque aún no es lo suficientemente confiable para la infraestructura que tenemos, ¿vale? Sí. O sea, construir una línea recta es muy fácil, pero construir, o sea, y desde un computador hacerla es muy fácil. Pero hacer esa misma línea recta o un círculo inclusive también he escuchado, a que lo haga un computador puede ser relativamente fácil, pero hacer ese círculo o esa línea que parezca ser hecha por una persona, es decir, no necesariamente recta, eso ya no es tan fácil. Cuando Es tenemos cierto. carreteras muy bien construidas, rectas, sin baches, todo, seguramente un carro que siga esa calle es relativamente simple. Pero si ya le agregamos que van a haber baches, que van a haber personas que se puedan atravesar, que pueden haber mm, incluso carreteras no asfaltadas, que tampoco es extraño, ya entra un mayor nivel de complejidad y se necesita más inteligencia. Aunque ya estamos llegando a ese punto, el siguiente hito a superar es que sea barato. O sea, si ya llegamos a vehículos autónomos de $1,000, ¿para qué tener un conductor? O sea, no tienen ningún sentido. Pero incluso, Jero, eso también va más allá. Hay una política, creo que es de Naciones Unidas, que en la página, yo recuerdo haberla visto en la página que decía algo como, no tendrás nada, pero serás feliz. Y el mayor ejemplo es el de los vehículos autónomos. Si uno compra un vehículo para la casa, para su familia, no sé, el 80% del tiempo está quieto. O sea, estamos gastando una X gran cantidad de dinero en un bien que no estamos utilizando ni la mitad del tiempo. ¿Para qué queremos tener ese vehículo? Claro, hoy en día, ¿por qué lo queremos tener? Porque salimos de la casa y ahí está, y lo puedo utilizar cuando yo quiera. ¿Listo? Y pues eso se paga por esa facilidad. Pero si yo pudiera tener esa facilidad sin necesidad de tener que comprar ese vehículo, sino pago una cuota mensual como pago la cuota del servicio de internet y sé que pido mi vehículo y en 2 minutos tengo el vehículo enfrente de mi casa y me deja donde necesito que me deje y ya me olvido y no tengo que preocuparme ni por seguro, ni por mantenimiento, ni nada. Eso está chévere. Eso no lo había pensado. Y tiene más razón porque hasta de pronto se va a quitar esas ganas para de pronto la mayoría, no sé, de personas, comprar un vehículo, sino obviamente en economía me sale más barato pedir un vehículo y que me Ujú. transporte, porque solamente lo voy a utilizar ese día, en ese momento, y ya, si lo quiero utilizar mañana también, lo pido, ya está. Sí, ya hablamos en países tipo Dubái, ¿no? En países muy ricos y que tienen, digamos, normas muy acomodadas a sus capacidades económicas, donde ya existen esos taxis autónomos, sin Ujú. conductor, que los pide uno y llegan. Y en Estados Unidos también hay ciudades donde se pide el vehículo y llega. Entonces podríamos pensar
una empresa como Tesla que deje de ser una empresa vendedora de carros a una empresa de transporte. Se convierta en una empresa de transporte. Es como el mix entre Uber y Waymo, o es más, es Exacto. Waymo. Waymo, exactamente, eso es. Es Waymo. Solo que ellos mismos Sí. fabricarían su carro, tendríamos la ventaja de que siempre iríamos en un carro moderno, mantenido, Ujú. y que si se dañó, pues no nos preocupamos. Llegará otro a recogerlo si nos vamos en otro. Exacto. Dices, Y más barato. bueno, que de hecho no sabemos si en verdad también en otros lados, si va a existir el dinero. Entonces Claro. ya que es barato. Sí, Ya claro, mejor por lo ya barato. no tendría ningún sentido el concepto de barato o de caro. Simplemente la humanidad tendría unos recursos para moverse, que son unos vehículos que son fabricados por otras máquinas y mantenidos por otras máquinas. Y que podemos Total, hacer uso en el momento que queramos. Joder, eso total. realmente nos llevaría casi que al concepto de socialismo más puro que pueda haber. Mm, Todo es de todos. Pero ya sin sí, esos totalitarismos, ni regentes, ni un estado padre que controle todo. Necesito un vehículo, lo pido y me llega. todos por igual. Que de igual forma el ser humano va a actuar no acomodado. Va a querer otras cosas. Que en ese entonces, quién sabe qué podrá más querer, ¿no? Pero eso era lo que le Porque al ser humano le decía. gusta tener el poder. Sí, pero justamente por eso era algo que decía hace un rato, y es que el ser humano está diseñado para querer ese poder por diferentes razones biológicas, entre ellas la reproducción, y en fin. Hay quien está más encaminado a buscar ese poder, incluso a someter a otros y demás. Pero si todo esto, digamos, es superior al ser humano y acaba con todo eso, la gran mayoría de los seres humanos van a quedar sin un objetivo de vida. Y si no hay un objetivo de vida, pues muchos, aunque no les falte nada, como en estos países súper desarrollados, escandinavos, pues el suicidio se convertiría Mm, en la principal causa de muerte. sí, va a ser cierto. Porque ya no hay propósito. Exactamente, si no hay un propósito en la vida. El ser humano ya se vuelve inservible. Bueno, y de hecho eso. ¿Mm? A no ser que también puede pasar que nos acostumbremos a vivir así y vivamos, no sé, de fiesta. Posiblemente tomando. Pero, y bueno, es más, es que Habrá quien le guste preferir la vida bebiendo, drogas, diversión, o bueno, ese tipo de diversión. Habrá quien le guste rezar 16 horas al día. hay, hay humanos para todo. Hay humanos para todos, efectivamente, para todo. Que a veces, un poco poniendo los pies en la tierra y viendo Gabito, yo no sé, para cerrar o posiblemente profundizar si acaso más. En un año, ¿cómo es ya? Sí, en 2 años. 2 años, ¿cómo ves la guerra y la IA? Es un tema, pues fue con lo que arrancamos, fue justamente lo que nos llevó a iniciar este podcast. Y es que yo estoy con la dicotomía de que, por un lado, 2 años es muy poco tiempo. Es decir, es difícil imaginar que algo cambie tan pronto.
Pero por otro lado, estoy viendo los desarrollos tecnológicos. Yo creo que fue 2014 cuando nos volaba la cabeza el pensar que una IA era capaz de identificar entre perros y gatos. Google hizo eso y eso era súper El hype. desgastante, el hype, que superó unos datasets de miles de imágenes, que utilizó 1000 computadores en paralelo para entrenar, una cosa súper desgastante. El algoritmo que está detrás del éxito de OpenAI, que son los Transformers, es del 2018 o finales de 2017. También de trabajadores de Google. Hace bueno, OpenAI, ChatGPT es del 2022, ¿cierto? Diciembre 2022. Hasta antes de llegar ChatGPT, veíamos cómo los avances eran, este año salió la superinteligencia que crea imágenes. Entonces salió un DALL-E 1. Y eso era desgastante y eso era el desarrollo tecnológico del año. Al siguiente año ese, digamos, GPT-2, más o menos, yo recuerdo utilizarlo donde me parecía increíble cómo era entre dos párrafos podía identificar el contexto del párrafo anterior. Y eso era la noticia de ese año. Salió ChatGPT y a todos nos voló la cabeza otra vez. Eso fue el boom, increíble y no sin razón. Y eso hace 2 años y poco más, ¿cierto? En estos 2 años, ¿qué más ha pasado? Que salió el ChatGPT 3, 3.5, 4 o ya el avance de la IA generativa en imágenes. Ahora ya tenemos multimodal, ya no es que, y que OpenAI contribuyó mucho a esto, donde ya no era un modelo al año, sino que a los 6 meses nos mostraba el segundo modelo, que era completamente increíble respecto a la versión anterior. Y luego cada 3 meses nos está presentando noticias como esas y nos presentan nuevas herramientas y ahora agentes. Y hace unas semanas sale DeepSeek con otra super herramienta y luego esa misma semana AliExpress presenta otra inteligencia también potente y OpenAI, para no quedarse atrás, presenta a sus agentes y otras herramientas, y hace un día Google presentó su nueva versión de Géminis y así vamos. Claro, ¿esto qué ha llevado? A que muchos de esos avances no son hechos por personas, no en el sentido tradicional. El desarrollo del código, yo creo que, y es en parte explica el por qué muchas de estas empresas tecnológicas grandes, tipo Facebook, Google, Microsoft mismo, puedan estar despidiendo, saliendo de sus empleados, porque pues ya pueden, su proceso de generación de código lo pueden automatizar con muy, muy, muy buenos resultados y acelerando. Obviamente OpenAI si construye herramientas con o sea, tiene bueno, a hoy por hoy seguramente la mejor inteligencia, por lo menos comercial, pues es de suponer, pero es lo lógico que utilicen su propia herramienta para crear nuevas herramientas. Claro. Y lo que le decía hace un rato, una inteligencia que pueda crear algo un poquito más avanzado, pues esa siguiente lo va a hacer un poquito más avanzado, pero más rápido. Así que de aquí a 2 años por un lado es algo tan cercano para pensar que cambia drásticamente las cosas, pero es algo tan lejano respecto a lo que son los avances de la tecnología que
de aquí a 2 años, yo me imagino que lo único que frena que no haya enjambres, no solo de drones voladores, sino automóviles, o sea, carros de combate, de guerra, barcos y demás, todo interconectado. Lo único que frena que eso no exista sea que las personas somos más lentas para llegar a esos cambios. Pero estoy seguro que de aquí a 2 años, en alguna guerra que exista en ese momento, estaremos viendo ya en combate y de manera prácticamente natural, ya no como algo como que sea impactante para las noticias, sino como algo del día a día, que una IA está identificando blancos y decidiendo si los aniquila o no sin intervención alguna de personas. Ajá. Sí, eso, hiciste un buen recuento y uno se pone a ver y es cierto, o sea, literalmente estás en este punto. ah, Mark Zuckerberg decía que ya ingenieros no va a utilizar también en algún punto. Andrés Torres, creo que se llama, es una persona que trabaja dentro de OpenAI y él decía y explicaba en un punto, nosotros trabajamos también con la inteligencia artificial que desarrollamos, claramente. Entonces, por eso también su productividad. Ujú. Y la cantidad de empleados, ¿sí? O sea, no es que sean 1000 empleados, 2000 empleados, no como Google, ellos son como 300, 200 de pronto, y están haciendo muchas cosas. Sí, claro, ya uno escucha de empresas tecnológicas de gran tamaño, ya son despidos de 1000, 2000 ingenieros. Y ahora, como lo que decías de la guerra, haciendo el recuento uno se da cuenta que sí, que muy posiblemente ya van a existir estos enjambres naturales y sí va a salir en noticias, no anunciando un nuevo modelo, sino anunciando ya lo que está pasando, ¿no? Porque lo nuevo lo anuncian, no sé, por otros medios. A veces no lo anuncian tanto en noticias, anuncian son los problemas y ahí es cuando van a decir, esta IA es la que está encontrando los blancos, apunta y pasó esto. Sí, yo creo que justamente lo que dices, va a llegar el momento en que las noticias no sea una IA destruyó un blanco militar, sino se destruyó un blanco militar. Ya todo el mundo sabrá que quien lo identificó y destruyó fue una IA, porque así es que va a funcionar. No van a decir nombres, hasta puede que no digan nombres. Ya Ni no va a para decir, qué. Ya no hará falta. exacto, La primera vez que ocurra de manera impactante se va a decir y van a decir, mucha gente va a decir, una IA tomando decisiones y destruyendo y si se equivoca y seguramente haya reuniones en la ONU y acuerdos y demás. Ya era el momento en el que decirlo esté de más, porque sencillamente es así. O sea, ya en la guerra ese tipo de cosas será mediado por algoritmos. efectivamente. Ya el ser humano no va a estar dentro de ese ciclo de las tomas de... La IA aprendió, eso es como, ¿qué es lo que es la IA? Aprende, tiene su experiencia y ya creció. Ya no está el ser humano al lado, ya no está el papá al lado, ya él toma sus propias decisiones. Sí. No hay que perder de todas maneras de vista el hecho de que no sabemos qué es la conciencia. Mm. Y por eso decía en algún momento que la inteligencia artificial no tiene ética. No, cuando digo que no tiene ética no me refiero a un tipo de persona malvada o que actúa de mala forma. No, es que no tiene sentido porque es como ponerle ética a un cuchillo. Un cuchillo no tiene ética. Quien la use tendrá ética o no tendrá ética. Los seres humanos tienen ética. Un cuchillo También, no. Un carro no. Un avión no tiene ética. Una inteligencia artificial no. En principio, lo único que hace una inteligencia artificial es encontrar patrones. Muy bien.
quizá de la misma manera que lo haga un ser humano, quizá no, quizá hayamos inventado una forma diferente de hacerlo, pero es muy efectiva. Y lo que no sabemos es decir, podríamos llegar al punto de tener una inteligencia artificial que, según su racionamiento, pueda decidir que los seres humanos son útiles o no en el planeta. Pero ni la una ni la otra, ninguna de las dos decisiones están mediadas por un concepto ético o filosófico. Serán simplemente algoritmos. Decisiones deliberativas. ¿Sí? Matemática. Simple matemática. ¿Cuál es interesante, no? ¿Hasta dónde llegó la matemática? ¿Hasta dónde la queremos llevar? Por otro lado, también debemos pensar que si esto que estamos haciendo no es de hecho el paso natural de la evolución, ¿vale? Nosotros vemos la evolución como, bueno, nosotros en general, muchas personas pueden ver la evolución como una mejora y el concepto mismo de evolución lleva a pensar en mejoras. Pero la raíz de la evolución, creo, tal como fue planteada en su momento por Darwin, no es la mejora, tampoco es empeorar, es la adaptación a un entorno. Y esa evolución en la cual los individuos se van adaptando, el tema es que como somos una muestra de uno, científicamente eso es difícil de estimar qué tan buen análisis se haga, pero somos un ejemplo de uno, en el cual la evolución llevó a crear un individuo o una especie con inteligencia. De hecho, creemos que más de una, porque el ser humano no es el único especie de humano que ha habido sobre la Tierra y que haya sido inteligente, o se presume que neandertales también pudieron tener una capacidad intelectual razonable, que se extinguieron o incluso se mezclaron con lo que somos ahora. Puede haber trazas de ellos dentro de nuestro ADN. ¿Por qué no pensar que en otros planetas, civilizaciones, también se haya llegado a ese ser intelectual? ¿Y por qué no pensar que el siguiente paso en la evolución no es que de manera espontánea haya otro individuo construido del mismo material que estamos construidos nosotros, a base de carbono, y otra especie a base de lo que sea, sino que esta especie que llegó al top sea la generadora de una nueva especie más inteligente? Y eso se dé en todos los planetas que cumplan los requisitos de tiempo. Es más, es que Entonces, podríamos estar hablando, de hecho, hasta podríamos seguir hablando, David, perdón, en seres humanos o cybers, literalmente entre planetas. Ya un país no es un continente, es un planeta. Y eso sí, de pronto lo va a ir generando esos próximos seres humanos que, o ya no sé si llamarlos seres humanos, que van a exactamente, venir. exactamente. Y eso que va a venir para muchos podría ser una aberración, pero ¿por qué no pensar que ese es el proceso natural de evolución? Ujú. Que la naturaleza lleve a crear un ser tan inteligente que sea capaz de crear otro ser más inteligente. Estamos destinados, creo que a eso. Eso pasa. Yo no sabría decir si estamos destinados, pero planteo que podría ser digamos, una ruta a seguir. Interesante. De hecho, ya no va a ser inteligencia artificial, sino inteligencia humana. Yo escuché una frase de alguien, no sé, como soy tan malo con los nombres, no lo puedo citar, pero decía que cuando la inteligencia artificial llegue a ser lo suficientemente buena, dejaremos de llamarla
inteligencia artificial. Será simplemente inteligencia. Sí, ya deja de ser artificial. Ya no es inteligencia. No importa Totalmente. si está corriendo sobre silicio o sobre carbono. Sí, eso sí es muy cierto. No lo había pensado de esa forma, de que llegaras a quitar esa palabra artificial. Interesante. Es interesante el futuro. Me parece interesante. Yo creo que quiero vivir más para ver eso. Entonces, Gabito, con lo que hemos hablado sobre la guerra, sobre este episodio, yo, no sé, te voy a hacer una solicitud, no sé qué opines. Me gustaría que habláramos sobre la educación. La educación en ese año, en ese día de singularidad cero, donde literalmente vamos a procurar que nuestra audiencia ahora se prepare y esté de pronto un poco más lista de lo que hemos estado hablando cuando llegue ese día. ¿Qué opinas? Listo, nada, pues para el próximo capítulo ya tenemos tema. Eso. Los esperamos a todos. Listo, Gabito. Muchísimas gracias a todos que nos escucharon. Muchas gracias, Gabito. Listo, gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.